En la vastedad del espacio, una nave alienígena viajaba a través de la oscuridad, hacia un planeta que sus exploradores habían estado observando durante siglos. El planeta Tierra, conocido por su belleza, sus recursos inexplorados y su posición estratégica en el universo, se había convertido en el objetivo perfecto para una invasión. Los alienígenas, una especie avanzada llamada Zorat, se habían cansado de buscar un nuevo hogar y habían decidido tomar lo que era de otros. A bordo de la nave, los comandantes Zorat discutían con fervor los detalles del ataque. Tenían tecnología más avanzada que cualquier civilización conocida, y confiaban en su habilidad para aniquilar a los humanos sin esfuerzo. Con nuestro ejército y nuestras armas de energía, no hay forma de que puedan resistir, pensó el líder, Zorak, mientras observaba el brillo azul de la Tierra acercándose en la pantalla de su nave. Pero había un factor desconocido para ellos, algo que nunca habían considerado: la gravedad de la Tierra. Los Zorat sabían poco de este fenómeno, ajenos a su impacto en la estructura de la nave y en sus propios cuerpos. Con un rugido ensordecedor, la nave atravesó la atmósfera de la Tierra, descendiendo hacia su objetivo con una precisión mortal. Al principio, todo parecía ir según el plan, hasta que una extraña sensación comenzó a invadir a los alienígenas. Los primeros en notar la diferencia fueron los soldados más cercanos al núcleo de la nave. Su visión comenzó a nublarse y sus cuerpos se sintieron extrañamente pesados. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de ellos, su voz temblorosa. A medida que la nave atravesaba la atmósfera terrestre, la gravedad de la Tierra comenzó a ejercer su poder, y los Zorat, acostumbrados a un planeta sin una fuerza gravitacional tan fuerte, empezaron a experimentar efectos nunca antes vistos. Zorak, desde la sala de mando, miró en pánico mientras las pantallas comenzaron a parpadear. Aceleren el descenso. No importa el daño que causemos. Debemos llegar a la superficie, ordenó. Pero la gravedad de la Tierra, mucho más fuerte que lo que los Zorat habían experimentado en su propio mundo, estaba jugando en su contra. Uno a uno, los soldados empezaron a caer al suelo, incapaces de mantenerse de pie. Las fuerzas de gravedad, que para los humanos eran una constante diaria, estaban destrozando los cuerpos alienígenas. A medida que la nave se acercaba más a la superficie, los efectos se volvieron más intensos. Las estructuras de la nave, diseñadas para soportar el vacío del espacio, empezaron a crujir bajo la presión de la atmósfera. De repente, un sonido ensordecedor recorrió la nave. Una de las alas de la nave comenzó a ceder, aplastada por la inmensa presión gravitacional. «Estamos perdiendo control», gritó un oficial mientras intentaba recuperar el control de la nave. Pero ya era demasiado tarde. La fuerza de la gravedad de la Tierra había superado sus capacidades tecnológicas. Con un último grito de desesperación, la nave alienígena chocó contra la Tierra. La explosión fue enorme, un destello de luz brillante que iluminó el cielo nocturno. Los fragmentos de la nave cayeron por todo el planeta, dispersos como meteoritos que traían consigo la advertencia de una invasión fallida. Sin embargo, lo que los Zorat no sabían era que este era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Mientras los fragmentos de la nave alienígena se esparcían por la Tierra, un mensaje extraño fue enviado a las estaciones de comunicación humanas. Las autoridades globales comenzaron a investigar, descubriendo que la invasión había sido detenida, pero a un costo inesperado. Los científicos comenzaron a estudiar los restos de la nave alienígena, descubriendo que la tecnología Zorat, avanzada como era, había sido completamente inutilizada por la gravedad de la Tierra. Las armas que habían traído no podían funcionar debido a la intensa fuerza gravitacional, y sus sistemas de comunicación se habían colapsado. Los invasores no habían anticipado un obstáculo tan elemental. Mientras los humanos se preparaban para enfrentar cualquier otra amenaza que pudiera surgir, el mundo estaba lleno de un sentimiento de asombro y alivio. La gravedad, algo que la mayoría de la gente consideraba una constante, había jugado un papel crucial en la supervivencia del planeta. Nadie sabía qué harían los Zorat ahora, si se recuperarían o si simplemente abandonarían el planeta para siempre. Pero los humanos no podían relajarse. Aunque la invasión había sido detenida,
el conocimiento de que no estábamos solos en el universo había comenzado a expandirse rápidamente. ¿Y si los Zorath no eran los únicos que observaban la Tierra? ¿Qué otras especies podrían estar al tanto de nuestra existencia y dispuestas a probar suerte? La humanidad, consciente ahora de su vulnerabilidad, comenzó a prepararse para lo que podría venir. El temor y la esperanza coexistían en las mentes de todos, mientras que las preguntas seguían sin respuesta. Lo que los Zorath no sabían, lo que aún no habían entendido, era que la Tierra, con su gravedad imparable, había demostrado ser el mayor de los guardianes. Pero, ¿sería suficiente para protegernos de lo que estaba por venir? El silencio del espacio se mantenía, pero los ecos de la invasión seguían resonando en las mentes humanas, quienes ya se preparaban para la siguiente batalla. Y mientras tanto, en algún lugar del universo, los Zorath observaban, estudiando este nuevo obstáculo, preguntándose si realmente podían desafiar a la Tierra nuevamente. Mientras los Zorath evaluaban su derrota en la distancia, un pequeño grupo de supervivientes comenzó a recomponerse. En lo profundo de una caverna subterránea, donde los fragmentos de su nave se habían estrellado, los últimos soldados Zorath luchaban por mantenerse vivos. Había algo en la Tierra que ni siquiera sus avanzadas tecnologías podían controlar, la biología de los seres humanos, la fuerza de la naturaleza que parecía invencible. Zorak, el líder de la invasión, estaba entre los pocos que aún se mantenían conscientes. Sus fuerzas gravitacionales afectaban su cuerpo de manera más grave que a los demás. Pero había algo en sus ojos, una chispa de determinación. No podemos rendirnos aquí, pensó. Debemos encontrar una manera de entender este planeta, de superar lo que nos ha derrotado. Si la gravedad fue nuestra caída, ¿qué más podría ser? A lo lejos, las fuerzas militares de la Tierra comenzaban a movilizarse. Los gobiernos habían formado una coalición global para evaluar los escombros y las amenazas alienígenas. La humanidad había logrado un primer golpe decisivo, pero todos sabían que no podían confiarse. Los Zorath habían demostrado ser formidables, y ahora sabían que un enfrentamiento directo con la gravedad de la Tierra no era suficiente para garantizar su victoria. En un laboratorio de investigación avanzada, los científicos comenzaron a estudiar los restos de la nave Zorath. Había algo fascinante en las piezas de la nave, una tecnología alienígena que parecía más avanzada que todo lo que la humanidad había creado. Pero a medida que se analizaba, se hacía evidente que, incluso en su diseño más avanzado, no tenían en cuenta un factor primordial, la naturaleza de la Tierra misma. El Dr. Marta Pérez, una de las principales científicas que lideraba el equipo de investigación, se encontraba ante una mesa llena de tecnología alienígena. Esta nave ha sido diseñada para soportar un vacío espacial, pero no puede adaptarse a los efectos de la gravedad terrestre. Esto es lo que los ha derrotado, dijo mientras observaba una pantalla que mostraba gráficos de cómo la gravedad afectaba las estructuras de la nave. Si logramos entender sus sistemas, podemos aprovecharlos para nuestra defensa. Mientras tanto, los Zorath, que se habían retirado a su base subterránea, comenzaron a enviar transmisiones a su hogar en el espacio, esperando que sus compañeros intervinieran. Pero las comunicaciones que enviaban estaban distorsionadas. Algo estaba interfiriendo en sus sistemas, algo relacionado con la misma fuerza que había destruido su nave, la gravedad terrestre. Cada intento de llamar a su planeta natal terminaba en frustración. La Tierra había hecho lo que parecía imposible, había desmantelado incluso su tecnología más avanzada. Los humanos, sin embargo, no descansaban. Sabían que la batalla no había terminado. La invasión podría haber sido detenida, pero el peligro seguía acechando. Un nuevo sentimiento comenzó a crecer entre las naciones, la necesidad de prepararse para lo desconocido. La tecnología alienígena podría ser la clave para defenderse en el futuro. Pero también debían entender que la Tierra, con su fuerza invisible, podía ser su mejor aliada, pero también su mayor desafío. Con el tiempo, las fuerzas de defensa terrestre comenzaron a adaptarse a la amenaza. Nuevas estrategias fueron formuladas. Se construyeron armas que aprovechaban las propiedades únicas de la gravedad de la Tierra, tecnologías que usaban la fuerza gravitacional como un medio de defensa. Si los Zorath no pueden con la gravedad, nosotros aprenderemos a usarla en nuestra ventaja,
dijo el general Martín, mientras revisaba los planes de defensa en una sala de guerra. Sin embargo, lo que los humanos aún no sabían era que los Zorath, a pesar de su fracaso, no se rendirían fácilmente. En su desesperación, comenzaron a experimentar con los restos de la nave y con la biología terrestre. Intentaron comprender la fuerza de la gravedad desde un punto de vista científico y biológico. Sabían que si podían dominar esa fuerza, podrían regresar a la Tierra y conquistarla. Pero, en su ignorancia sobre el planeta, lo que los Zorath no anticiparon fue que, cuanto más intentaban comprender la gravedad terrestre, más se veían afectados por ella. Zorak, como líder, sentía la presión. Las fuerzas Zorath en la base subterránea experimentaban un colapso interno. Algunos de sus soldados comenzaban a sucumbir al peso de la gravedad, mientras que otros se volvían más lentos e incapaces de moverse con eficacia. La ciencia y la biología de los Zorath, tan avanzadas, estaban siendo derrotadas por la misma fuerza natural que había desbaratado su invasión. Los científicos humanos, al enterarse de que los Zorath seguían vivos, comenzaron a estudiar sus patrones de comportamiento. ¿Por qué estaban tan obsesionados con la gravedad? A medida que observaban más, los investigadores comenzaron a sospechar que los Zorath no solo buscaban destruir la Tierra, sino que tal vez estaban buscando algo mucho más peligroso: entender cómo manipular la gravedad a su favor, una habilidad que podría darles el control absoluto del universo. A medida que las tensiones aumentaban, los humanos debían tomar decisiones difíciles. La gravedad de la Tierra había sido su salvación, pero también podría ser la razón por la cual la humanidad aún no había logrado comprender completamente a los Zorath. ¿Podrían los humanos tomar la iniciativa y usar esta misma fuerza para anticiparse a un ataque mayor, uno que podría amenazar la supervivencia de la humanidad? Mientras los Zorath luchaban por sobrevivir en la Tierra, la humanidad comenzó a prepararse para el futuro. Se formaron alianzas entre naciones, se compartieron secretos de la tecnología alienígena, y comenzaron los primeros ensayos de nuevas armas que utilizaban el poder de la gravedad. La humanidad, armada con un nuevo entendimiento de su propio planeta, estaba lista para defenderse de cualquier amenaza que pudiera surgir. Y así, la historia de la invasión alienígena de la Tierra continuaba, con los Zorath observando desde las sombras, y los humanos ahora más unidos y fuertes que nunca. Mientras el misterio de la gravedad seguía sin resolverse por completo, una nueva era de preparación y resistencia comenzaba. Pero las preguntas aún persistían: ¿qué sucedería si los Zorath finalmente descubrieran cómo dominar la gravedad de la Tierra? ¿Sería suficiente para derrotar a los invasores, o el destino de la humanidad aún estaba en juego? Los meses pasaron, y la humanidad comenzó a adaptarse rápidamente a las lecciones que había aprendido de los Zorath. La gravedad de la Tierra, que había sido la causa de la caída de la invasión, ahora era vista como una herramienta, un arma potencial en la lucha contra cualquier amenaza alienígena futura. Los científicos humanos, trabajando en colaboración con los restos de la nave Zorath, comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías que no solo protegían a la humanidad, sino que también aprovechaban la fuerza gravitacional para crear defensas impenetrables. Mientras tanto, los Zorath, aunque debilitados y aún atrapados en su base subterránea, no se dieron por vencidos. Zorak, el líder de la invasión, sabía que el tiempo se estaba agotando. Habían estado en la Tierra durante meses, pero su tecnología no podía avanzar. El peso de la gravedad seguía siendo un enemigo invisible, arrastrándolos hacia el agotamiento. Sin embargo, Zorak, con su mente astuta y estratégica, comenzó a idear un plan. Si no podemos superar la gravedad directamente, tal vez podamos manipularla de otra manera, murmuró para sí mismo mientras observaba los restos de la nave. Durante su tiempo en la Tierra, los Zorath habían aprendido que la gravedad de este planeta no solo era una fuerza física, también parecía tener un vínculo inexplicable con la biología de sus habitantes. Los Zorath habían experimentado dificultades debido a su estructura biológica diferente, pero si pudieran modificar sus propios cuerpos y adaptarse, podrían ganar una ventaja. Zorak comenzó a estudiar los humanos más de cerca. En su aislamiento, observó cómo los humanos utilizaban la tecnología, cómo se mantenían firmes a pesar de las adversidades. Tal vez la humanidad misma tiene algo que nos falta, pensó.
¿Y si no se trata solo de la gravedad, sino de cómo los humanos la han integrado en su vida diaria? Con el paso del tiempo, los Zorath comenzaron a experimentar con sus propios cuerpos. Utilizando las partes de la nave que aún quedaban intactas, intentaron adaptar su biología para sobrevivir en la gravedad de la Tierra. Era un proceso largo y doloroso, pero Zorak estaba decidido. Si puedo comprender cómo los humanos han aprendido a vivir con esta fuerza, tal vez podamos convertirla en nuestra aliada, pensó. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos continuaron con sus investigaciones, cada vez más conscientes de la amenaza que aún representaban los Zorath. Aunque sus primeras victorias habían sido significativas, sabían que la guerra no había terminado. No solo se trataba de defenderse de los Zorath, sino también de adelantarse a cualquier otra raza alienígena que pudiera estar observando. El general Martín, quien había estado supervisando las fuerzas de defensa terrestre, convocó una reunión urgente con los principales científicos. Tenemos que entender todo lo que podamos sobre los Zorath, dijo. No podemos permitir que esta amenaza se nos escape de las manos. No solo debemos protegernos, sino adelantarnos a su próximo movimiento. Los científicos comenzaron a analizar los registros de los Zorath. A medida que estudiaban la biología alienígena, descubrieron algo fascinante: los Zorath no solo habían sido derrotados por la gravedad, sino que también habían comenzado a modificar su propia biología para adaptarse a ella. Estaban aprendiendo a convivir con la gravedad terrestre, al igual que los humanos lo habían hecho durante miles de años. Pero, ¿sería suficiente? Los humanos decidieron tomar una postura aún más agresiva. Un equipo de élite de científicos, ingenieros y militares fue formado para estudiar cómo los Zorath habían manipulado su biología y sus tecnologías. Con la ayuda de los restos de la nave alienígena, comenzaron a crear una nueva generación de armas que no solo contrarrestaban la gravedad, sino que también aprovechaban sus efectos a su favor. Era un desafío titánico. Cada avance estaba marcado por sacrificios, fracasos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, los humanos nunca se dieron por vencidos. Los científicos estaban trabajando día y noche, creando simulaciones, probando diferentes combinaciones de materiales y energía. Todo parecía girar en torno a una pregunta fundamental: ¿cómo podían los humanos usar la gravedad de la Tierra como una ventaja estratégica para defenderse de una amenaza tan formidable? Mientras tanto, los Zorath estaban al borde de un descubrimiento. Habían logrado una pequeña mejora en sus capacidades biológicas. Algunos de sus miembros, quienes habían pasado más tiempo en la Tierra, ya podían caminar con más facilidad, adaptándose gradualmente a la gravedad. Sin embargo, los efectos no eran suficientes. La gravedad seguía siendo una fuerza hostil que no podían dominar por completo. Zorak, frustrado, sabía que no podían perder más tiempo. En una de sus últimas transmisiones a su planeta natal, Zorak comunicó su decisión: nos retiraremos a nuestro mundo natal. No podemos ganar aquí en la Tierra, pero podemos aprender más, adaptarnos mejor y regresar cuando estemos listos. Pero, incluso mientras hablaba, Zorak no podía evitar preguntarse si la retirada era realmente lo que querían. ¿Y si la Tierra no solo era un obstáculo para su invasión, sino un lugar de aprendizaje, una oportunidad para crecer y evolucionar? ¿Y si los Zorath, al igual que los humanos, podían aprender a convivir con las fuerzas naturales de este mundo? La decisión de Zorak fue tajante, pero no resolvía todas las preguntas. Mientras tanto, los humanos, al darse cuenta de que la invasión había llegado a su fin, comenzaron a prepararse para lo que vendría. ¿Era realmente el final de la amenaza Zorath? O tal vez los Zorath, como la humanidad, solo estaban tomando un respiro, preparando su regreso con nuevas fuerzas y un entendimiento más profundo de la Tierra. Las fuerzas de defensa humana estaban más unidas que nunca, pero aún había algo en el aire, una sensación de incertidumbre. Los humanos sabían que, a pesar de su victoria, no podían descansar. Si los Zorath decidían regresar, lo harían más fuertes y más inteligentes, y quizás incluso con una nueva comprensión de la gravedad, de la Tierra y de sus propios límites. La historia de la invasión alienígena de la Tierra estaba lejos de terminar.
Los Zorath observaban desde las sombras del universo, mientras los humanos preparaban su próxima jugada. El misterio de la gravedad seguía sin resolverse, y las fuerzas de la naturaleza, a medida que los humanos las comprendían más, podrían ser la clave para una victoria aún mayor. ¿Sería la Tierra un lugar de paz o el campo de batalla para un conflicto galáctico mucho mayor? La humanidad estaba más preparada, más sabia y más unida que nunca. Pero mientras las estrellas brillaban en el cielo, la verdadera pregunta seguía sin respuesta: ¿estaban los humanos realmente listos para lo que vendría después?